Cordial saludo para todos. Mi nombre es Luisa María Barón Puerto. Yo soy profesional en instrumentación quirúrgica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena, Colombia. Y hoy les vengo a hablar acerca de la osteosíntesis de radio distal. Vamos a comenzar hablando acerca de la anatomía del hueso radio. Como todos conocemos, este hueso pertenece a los huesos del antebrazo, es el más corto de ellos y además es el más externo o lateral en posición anatómica. Al ser un hueso largo, este hueso está compuesto por una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. En la epífisis proximal vamos a encontrar la cabeza y la articulación con el húmero. Vamos a encontrar hacia medial la articulación con el cúbito. Vamos a encontrar el cuello y posteriormente la tuberosidad del bíceps braquial, que es en donde se va a insertar el tendón del músculo bíceps braquial, que es uno de los flexores del antebrazo. En la diáfisis vamos a encontrar los bordes, borde anterior, borde posterior y el borde interóseo o medial, que es en donde se inserta la membrana interósea que une el hueso radio con el cúbito. Ya hacia la epífisis distal vamos a encontrar la apófisis estiloides, vamos a encontrar la cresta del pronador, que es en donde se inserta el músculo pronador redondo, vamos a encontrar la escotadura cubital, que es donde se articula el radio con el cúbito hacia distal, y las carillas articulares de los carpos semilunar y escafoides que forman la articulación de la muñeca. Proseguimos entonces con las fracturas de radio distal. Tenemos en la imagen una fractura de Kohlers, que es una fractura transversal transmetafisiaria del radio que está inmediatamente por encima de la muñeca 3 centímetros y que suelen ser desplazadas. Tenemos la fractura de Barton, que es una fractura o subluxación articular desplazada, como podemos observar en la imagen es dorsal o volar. También encontramos la fractura de Smith, que es la fractura de Kohlers invertida, como se puede observar en la imagen. También tenemos la fractura de Schoeffer, que es una fractura de la apófisis estiloides del radio. Y por último, la fractura de Diepunch, que es una fractura en la que hay un hundimiento de la fosa semilunar del radio. En cuanto a la incidencia, realicé una revisión bibliográfica con artículos científicos a nivel internacional que datan estadísticas bastante interesantes. El primero fue realizado en México en el 2017 por el doctor Luis Domínguez, que lleva por nombre Frecuencia y tipos de fractura clasificadas por la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis del Hospital General León. Lo realizó durante un año y realizó una revisión bibliográfica de 1.127 fracturas con pacientes con un promedio de edad de 43 años. Lo que en sí hizo el doctor fue recopilar esa información de qué fracturas eran más frecuentes en ese hospital. Llegó a la conclusión de que los huesos fracturados con mayor frecuencia fueron el fémur con un 24.5% y el radio y el cúbito con un 24.4%, que en el género masculino fue en donde más se presentaron este tipo de fracturas, que fueron las más frecuentes de radio y cúbito en un 28.1%. El segundo artículo fue desarrollado en Costa Rica por el doctor Joel Calvo. Él realizó una revisión bibliográfica con 43 pacientes. Su estudio tiene por nombre Comparación de resultado funcional de distintos métodos de osteosíntesis en el manejo de fracturas del extremo distal del radio. Dentro de toda la amplia revisión bibliográfica que él desarrolló, él data que las fracturas de radio distal son de mayor prevalencia y que son más frecuentes en mayores de 60 años, que su importancia radica en la incidencia tan amplia que presentan, que puede variar en rangos de edad, desde niños hasta adultos mayores, que oscila entre 280 a 440 por 100.000 individuos. De estas fracturas se estima que el 20 al 50% se consideran mal reducidas o que requieren manejo quirúrgico. Muy bien, ahora ya que hemos hablado de la anatomía del radio, ya que hemos hablado de los tipos de fractura que se pueden producir en el radio y de esa gran incidencia a nivel mundial que tienen estas fracturas, que a diario se ven, vamos a hablar acerca de ese tratamiento quirúrgico para fracturas de radio distal, siendo este la osteosíntesis de radio distal con placa. Las indicaciones para esta cirugía son fractura con más de 20 grados de angulación dorsal o conminución dorsal que afecta a más de un tercio del diámetro antero-posterior de la diáfisis del radio,
Tenemos también fractura oblicua volar desplazada, más de 2 milímetros. Tenemos también fractura que afecta a la faceta semilunar del radio y la pérdida de reducción tras correcta reducción inicial. En la imagen podemos observar una fractura a la que le vamos a realizar la osteosíntesis posteriormente. Seguimos entonces con la técnica quirúrgica osteosíntesis de radio distal con placa. La anestesia para esta cirugía es un bloqueo axilar. Se procede entonces a realizar asepsia y antisepsia, colocación de campo, sábana fenestrado y fijación de líneas de succión y electrobisturí. Posteriormente entonces se pasa un vendaje elástico para realizar el vaciamiento y el torniquete, para luego hacer el abordaje palmar de Henry modificado que va entre el flexor radial del carpo y la arteria radial. Se realiza la incisión con mango de bisturí 3, hoja 10. Se hace la profundización de la incisión con tijera de Metzenbaum fina y pinza de disección Adson con garra, como se observa en la imagen. Se colocan los separadores de Zen-Miller a medida que va profundizando la incisión, luego los de Farabel, y es opcional que el cirujano te pida un separador autoestático para tener una mejor visión del campo, como se puede observar en la imagen. Se procede entonces a realizar una incisión longitudinal, ya que llegamos al músculo pronador cuadrado, con mango de bisturí 3, hoja 15. Se procede a realizar desperiodización con un disector de Free, puede ser, o con un Hurt, o con el disector que trae la casa comercial. Se realiza entonces la reducción de la fractura con pinzas de reducción españolas o con pinzas de puntas, o también pueden utilizar un clavo de Kirchner de 1.5, acompañado siempre de tracción, como se puede observar en la imagen. Una vez realizada la reducción correcta y la alineación de la fractura, entonces el instrumentador de la casa comercial va y le muestra al cirujano las placas que ya posteriormente habían hablado en ese planeamiento quirúrgico que hay que realizar siempre antes de iniciar. Estas son placas de Osteomedical, son placas de ángulo variable de radio distal del sistema 2.0 y 2.5. Entonces, listo, se elige la placa. El primer tornillo que se va a colocar es el cortical. Al ser un sistema 2.5, la broca para cortical es de 1.8, entonces se monta en el perforador, se le pasa al cirujano la guía, como pueden observar acá, el cirujano hace la perforación, posteriormente se mide, se le pasa el medidor y una vez dicha la longitud del tornillo se procede a la colocación. Bien, vamos a repasar un poco esos pasos básicos de la osteosíntesis. Acá tenemos nuestras guías, la guía cortical, la guía de ángulo variable y la guía de bloqueo. Estas guías son por lo general universales, casi todas las cosas comerciales las tienen igual. Entonces se inicia con la guía, se monta entonces la broca para cortical, en dado caso que sea tornillo cortical, que para sistema 2.5 es de 1.8 en Osteomedical, se monta en el perforador y se hace el brocado a través de la guía. Seguidamente, después se hace la medición con este medidor de profundidad y el atornillador para cortical. Listo, se terminó la colocación del tornillo cortical. Seguimos con los bloqueados, que pueden ser ángulo variable, como ya les había comentado, o ángulo fijo, que es esta guía. Para los distales utilizamos ángulo variable, colocamos nuestra broquita 2.0 en el perforador, seguidamente se hace la medición y como es bloqueado, primero se puede pasar el atornillador cortical, como también se puede pasar el dinamométrico de una vez montado. ¿Para qué funciona el atornillador dinamométrico? Para realizar el torque o el bloqueo del tornillo en la placa. Es importante utilizarlo, ya que si utilizamos el atornillador de cortical, podemos hacer fusión en frío y ese tornillo no va a salir. Entonces, para tenerlo en cuenta, estos son los pasos básicos de la osteosíntesis que vamos a utilizar durante todo el procedimiento. Una vez puesto el primer tornillo cortical acá en la rama, se procede a la colocación de los distales. Eso hacen la mayoría de los cirujanos. Como les había comentado, la placa de Osteomedical tiene ángulo variable, entonces se pasa la guía de ángulo variable,
se monta en el perforador la broca de 2.0 para realizar la perforación, se pasa el medidor como lo habíamos visto anteriormente. Esos son los pasos básicos de la osteosíntesis. Y una vez tenemos la longitud del tornillo, se pasa para que se atornille. De igual manera, vamos a realizarlo en la rama. Se pasa la guía de bloqueo de la rama, que es una guía, ahorita se las muestro, es cilíndrica, y se atornilla al orificio bloqueado que tiene la placa. Entonces se pasa la broca y se retira la guía, medidor, y una vez la longitud del tornillo esté determinada, se atornilla. En esta imagen podemos observar cómo queda la placa en el hueso, acá los tornillos distales y los tornillos de la rama. Una vez entonces se haya terminado toda la colocación de la tornillería, que el cirujano que haya verificado que esté bien colocada, entonces vuelve y se verifica con radiografía. Entonces se verifica la altura de la placa y la longitud de los tornillos y la posición obviamente de los tornillos para proceder entonces al cierre por planos. Entonces se retira el torniquete, se hace lavado con solución salina, se revisa hemostasia y se procede al cierre por planos. El plano muscular se cierra con polilactina 910, puede ser 2 ceros o 3 ceros con aguja SH. Se retiran los separadores y se sutura la piel con prolene o nylon 3 ceros SC 24 con puntos separados. Se limpia la herida y se cubre con un apósito y vendaje elástico, como se puede observar en la imagen. La lista de chequeo para este procedimiento: nombre del procedimiento, osteosíntesis de radio distal, anestesia, bloqueo axilar, posición del paciente de cúbito dorsal, paquete de ropa general o de ortopedia. El instrumental que vamos a utilizar puede ser un equipo de plastia, un equipo de mini fragmentos de ortopedia, que es donde están todos los disectores y toda la parte de reducción, pinzas de reducción, y pues lo especializado. El equipo de la casa comercial, que se lo lleva el instrumentador de la casa comercial con todo el instrumental para la osteosíntesis. Equipos especializados tenemos el electrobisturí, el motor eléctrico o neumático. En suturas tenemos para músculo Vicryl 2 ceros o 3 ceros SH, para piel prolene o nylon 2 ceros o 3 ceros SC 24. En insumos tenemos compresas, hojas de bisturí, gasas, caucho de succión, lápiz de electro, solución salina, guantes y vendaje elástico de 3x5. En cuanto a la disposición de las mesas, hay instituciones que manejan la mesa de mano, como se puede observar acá en la imagen, que se trabaja entonces sobre la mesa de mano. Si no es así, nosotros adecuamos nuestra mesa de reserva, le colocamos un campo en donde va el brazo del paciente, al lado construimos nuestra mesa de mayo, posteriormente iría el equipo de la casa comercial, que es este que les tengo acá. Este es el equipo de radio distal de Osteomedical, que está conformado pues por las brocas, las guías de bloqueo que se pueden observar acá, son como unos barriles. Tenemos el medidor, las guías de ángulo variable, la guía de compresión interfragmentaria. Tenemos acá una pinza de reducción de puntas, tenemos acá otras pinzas de reducción. Tenemos el atornillador dinamométrico, atornillador cortical, las dobladoras de placas, los disectores y los Hoffman. Aquí tenemos la tornillería 2.5 y 2.0 y el set de placas de radio distal. En cuanto a las complicaciones de este procedimiento, tenemos inestabilidad carpiana, artrosis postraumática, lesión distal de la articulación radiocubital distal, síndrome de dolor regional complejo, rotura de tendón, dolor de la muñeca del lado cubitalo-radial, malunión o no unión, síndrome del túnel carpiano, tenosinovitis y necesidad del retiro de material de osteosíntesis. Bueno, en cuanto a la bibliografía, quise encontrarla más actualizada. Muchísimas gracias a todos por su atención, por esta gran oportunidad que me están dando de realizar una ponencia en este evento tan bonito y tan chévere. Muchísimas gracias, espero que hayan retroalimentado muchísimo con esta ponencia y que hayamos aprendido también un poquito todos, pues porque es la idea.